Bueno, sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de Vatomorfosis. Ya saben, mi nombre es Axel, me acompañan aquí mis compañeros Héctor. Héctor García, para servirles. Alejandro. Mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. El día de hoy pues les traemos un tema bien interesante para apuntar, ¿no? ¿Cuál es el tema central de este podcast? ¿Por qué vamos a estar hablando? ¿No? Es algo que va a aparecer en todos, entonces creo que es bien importante que tanto aquí nosotros tres tengamos como bien en claro para qué es para nosotros las masculinidades y pues también que lo tengan allá ustedes en casita, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿con qué quieren comenzar? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están sus masculinidades el día de hoy? Pues bueno, en cuanto a masculinidades, yo creo que es un concepto donde tenemos que visualizarlo desde distintas formas, ¿no? Primero está esta concepción de masculinidad dominante, o algunos le llaman hegemónica, ¿no? Que nos habla de todos los estereotipos del machismo y del patriarcado, sexualizados y puesto a los hombres, digamos, en una superioridad hacia las mujeres, ¿no? Y que así nos vamos formando. Y eso nos va dando cierto tipo de masculinidad. Pero también hay otros tipos de masculinidades que a veces no son tan, pues, expuestas o vistas, porque la misma masculinidad, digamos, dominante las apaga, ¿no? Las anula. Uh-huh. Entonces, si tú no te cuadras a este tipo de masculinidad, pues entonces no eres hombre. Ok. Entonces yo creo que va por ahí el tema. Ok. Sí, fíjate que justo ayer, como les comentaba ahorita, estuve haciendo unas entrevistas para personas que iban a entrar aquí a los grupos, ¿no? Y veía mucha resistencia, ¿no? O sea, les comentaba como estas palabras bueno, era más que nada como justificación de la violencia, ¿no? Justificar la violencia y sentirse amenazado, ¿no? O sea, se sentían amenazados y luego empezaban a justificar las violencias. Este punto, hay un punto mucho que se cree o se relaciona la violencia con meramente violencia física, ¿no? Y pues hay muchas violencias psicológica, patrimonial, sexual, económica, la física, pero empiezan a justificar mucho y empiezan a verse amenazados, ¿no? Y yo les digo, pues relájate, o sea, relájate, entra, aprende de las personas que están ahí. Algo que me gusta mucho de los grupos, y siempre les digo que es como lo más maravilloso, es que el mismo grupo, llega un punto en el que el grupo te cambia, ¿no? O sea, el grupo de reflexión o de reeducación empieza a generar un cambio, pero ya las mismas personas, ¿no? Y está muy padre cuando en un grupo entra una persona y los mismos usuarios o las personas que lo integran empiezan a decirle, yo pensaba igual que tú, y realmente he cambiado este aspecto y me ha generado una ganancia. Pero ya lo dicen desde un punto muy personal. Entonces ahí es donde se empieza a perder esta amenaza que sienten. Porque es como, llego a masculinidades y estoy siendo, así, es como lo que trae, ¿no? Estoy siendo amenazada, mi masculinidad está siendo amenazada porque quiere ser cambiada a conveniencia de las mujeres. Es lo que piensan. Cuando ya llevan el proceso, ellos mismos dicen, es que esto tiene que ver con nosotros mismos, con mi bienestar. Y creo que yo me quedo mucho con este punto de la masculinidad. Lo que estamos buscando es, pues, la libertad, ¿no? De ser el hombre que eres, desde lo que tienes que ser, desde lo que quieres, ¿no? Desde este respeto, o sea, desde los valores, ¿no? Respeto, no lastimo, no agredo a otros, ni a mí. O sea, es como bien importante, ¿no? Y dejar de ver esta amenaza, porque no es una amenaza. O sea, no venimos a querer cambiar a la gente para que sea como nosotros queremos que sea. Venimos a ayudar a las personas a que realicen un proceso en el que se encuentren como los hombres que son, como las masculinidades que deben de tener libres y llenas de estos castigos, ¿no? Porque entonces tienes que ser de tal manera, no te puedes comportar de tal manera, y hay mucha violencia detrás, ¿no? O sea, hay muchos golpes, hay mucha falta de,
estos detalles en las relaciones con los padres, ¿no? Que no es todo, o sea, tampoco es como para ponernos a culpar, es que mi papá, es que mi mamá, porque pudiste haberlo agarrado pues de cualquier lado, ¿no? Al final la sociedad es quien va como generando todo esto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería comentar porque ayer tuve como este contacto. Sí, la verdad sí, o sea, estuvo muy intenso el día de ayer y hoy venía a lo mejor un poquito con ese tipo de reflexiones que me causó el ver este impacto. Digo, yo ya no veo tanto gente, pero de repente pues tengo que entrar de nuevo a hacer el trabajo, ¿no? Y me vuelvo a topar con esto, ya no tan administrativo, sino ya ahí metiendo un poquito otra vez las manos, ¿no? Sí, pues está bonito que también pues tomemos este espacio como una forma de desahogo de este trabajo que pues estamos llevando, ¿no? Y que también pues se puedan enterar allá en casa qué es lo que cómo nos sentimos también nosotros al final del día, ¿no? Porque pues esta parte del ser hombre pues también nos atraviesa, ¿no? Y ahorita hablaron de varios puntos que, como ya vieron, pues no es tan fácil definir nada más la masculinidad. O sea, está muy atravesada por temas de violencia, está muy atravesada por temas de cuestionamiento si es natural, si es social, ¿no? Por ahorita que dijiste algo muy importante, ¿no? El grupo te cambia, ¿no? La pregunta sería, ¿no? ¿Qué tanto la masculinidad entonces es una realidad inherente, ¿no? Como algo propio de la persona. O sea, si un hombre, una persona, ¿no? En general, ya nace, ¿no? Teniendo como una masculinidad integrada como si fuera un chip, o es algo que en realidad se va a ir como integrando, ¿no? Como que se acerca, o ¿cómo piensan ustedes la masculinidad frente a los hombres? ¿No? O sea, es algo natural de nosotros, es algo social, es algo que aprendimos o es algo que ya traemos, ¿no? O sea, a mí, yo les comparto, ¿no? En algún momento una persona me decía, es que así ha sido, bueno, una no, muchas, ¿no? Es que así ha sido toda la vida, ¿no? Para mí ha sido toda la vida ser el hombre que provee, el que sale a trabajar, el que hace tal cosa, ¿no? Es como muy estereotipado, ¿no? Y o sea, claro, entiendo que por dónde puede venir, ¿no? El hecho de pronto decir, pues es que es natural porque así ha sido siempre, ¿no? Pero cuando empiezan a contar, es que mi papá me decía que tenía que hacerlo, ¿no? Y yo me gustaba estar más con mi mamá, pero en la cocina o haciendo otras actividades de cuidado, de limpieza, pero mi papá me decía que yo tenía que hacer otra cosa, ¿no? O otros que hablan de que tienen hermanas y hermanos, ¿no? Y yo soy el más chico y yo veía que mis hermanas siempre era como todo dentro de la casa, ¿no? Y yo tenía que estar con mis hermanos afuera, ¿no? En el lodo, aventándonos, ayudando a mi papá, ¿no? En el cuidado de las casas, pero arreglando cosas, ¿no? Y después se encuentran con otras realidades, ¿no? Como no, pues que yo solo tuve hermanas, ¿no? Y con mis hermanas pues jugaba lo mismo, ¿no? Como que era lo mismo. O yo solamente tuve hermanos, entonces no sé como cuál es la realidad en esas relaciones. ¿Qué sería para ustedes, no? Si es algo natural o es algo aprendido. Pues para mí es algo que se va construyendo, ¿no? En la sociedad, con nuestras relaciones, cómo nos vamos interactuando, lo que vamos aprendiendo, como dicen el ejemplo arrasa, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó vivir en una familia donde somos 3 hombres de hijos. Okay. Mi papá trabajador y mi mamá estuvo mucho tiempo en la casa, pero después salió a las fábricas. Y nosotros pues nos quedábamos ahí en la casa y era hacernos de comer o preparar la comida o lavar o hacer el quehacer, pero sin duda alguna cuando se tenía que hacer las cosas bien, entraba mi mamá, ¿no? Por ejemplo, y mi mamá era la que organizaba ahí toda la casa. Entonces, y eso como que lo vas aprendiendo y lo vas reproduciendo. Y son ese tipo de cosas simples, sencillas, donde se va aprendiendo esta cuestión del patriarcado, ¿no? De poderlo ver de esta manera. Digamos, yo creo que cambia las masculinidades desde un sentido histórico, desde un sentido cultural. Histórico porque no es lo mismo el patriarcado o el machismo que teníamos
hace 100, 200 años a lo que estamos viviendo hoy, de donde hay una mayor apertura, tanto para poder expresarte, para poder emocionarte, para poder decir que el amor está también en vinculación con los hombres, ¿no? Y a veces esa parte de decir los hombres también pueden amar y los hombres pueden relacionarse desde el amor hacia las demás personas, es algo que no se toca mucho. O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a tener hombres valientes, agresivos, que no necesariamente nos basemos en el amor, en lo que hacemos, ¿no? Entonces, son, digamos, sin duda también las amistades influyen en el sentido de cómo nos vamos diferenciando y cómo vamos aprendiendo, ¿no? Una de las cualidades que tienen los grupos es que en un grupo tú puedes, digamos, ensayar qué es lo que puedes hacer. Tú puedes compararte sobre qué es lo que estoy pensando, cómo lo está viendo esta otra persona y hacia dónde puedo llegar. Entonces, y así pasa, tanto sean grupos terapéuticos, sean grupos de amigos, pero siempre es como que uno estarnos comparando, ¿no? Y a veces cuando tenemos este sentido de la masculinidad dominante, hegemónica, agresiva, pues estamos, más que comparándonos, estamos compitiendo, ¿no? No, pues si él dijo esto, yo voy a decir esto otro, ¿no? Y tengo que, como decía, esta parte de las reglas de la masculinidad, pues yo tengo que ser el mejor, ¿no? Yo siempre tengo que ser el mejor, siempre tengo que estar arriba de los demás. O sea, esta parte también relacionada con nuestro sistema capitalista que nos dice, pues tienes que ser el mejor, tienes que adecuarte y tienes que siempre estar arriba de todos, ¿no? Y ayer tenía una plática con una amiga que justo, hablamos mucho sobre el amor ese día, pero algo me preguntó, ¿no? Porque ella también atiende hombres por consulta privada, ¿no? Y me decía, de pronto no los entiendo, ¿no? Es como, se me hace curioso como la forma en la que ustedes los hombres ven las relaciones, ¿no? O sea, como por qué tendrías una relación con otra persona, no es lo mismo que nosotras, ¿no? Y ella me decía, yo de pronto siento que me puedo llegar a sentir más segura, ¿no? O sea, de hacer ciertas cosas cuando tengo una relación de pareja, ¿no? O me puedo sentir como más acompañada, ¿no? Pero lo que ella escuchaba en los discursos de los hombres que atiende, decía, pues que yo siento que lo están viendo como un asunto de trofeo, ¿no? Un asunto de tener un objeto, ¿no? Tener algo que te dé estatus. Y me quedaba reflexionando justo con esta parte de qué onda con los grupos de amigos, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómo en estos grupos, pues muchas veces pues vamos reproduciendo también las mismas ideas, ¿no? Porque no hablas de con tu amigo de cómo te estás enamorando de una compañera o de un compañero, ¿no? O sea, hablas con tu amigo sobre cuánto tiempo cuánto tiempo llevas de conocerle, ¿no? Más o menos, ¿no? Es como las intenciones que puedes a lo mejor llegar a tener en la relación, pero pues pocas veces se habla como desde esta vulnerabilidad, ¿no? De, pues estoy sintiendo esto, me está llamando la atención, me gusta que sea así, y creo que le terminaba diciendo, ¿no? De pronto como, a mí me parece que a veces tenemos miedo al mismo discurso hegemónico, ¿no? De sabernos que no somos completos para eso, ¿no? Y entonces es preferible como mejor mostrar, competir, a pesar de que no tenga ni siquiera idea de qué es lo que estoy haciendo, pero es preferible eso a demostrarme a mí que no quepo en la idea de hombre que me han dicho que tengo que ser. No sé qué piensan de esto. Siento que, ahorita que comenta como este punto de las relaciones, ¿no? De no hablar como estos procesos, ¿no? Como románticos de enamoramiento. Siento que también tenemos muy en automático que al final si no funciona, va a terminar mal. O sea, es como es que si esto no funciona, voy a terminar enojado con tal persona. Entonces, ¿para qué hablo de todo esto? Si al final si me rechaza, ese miedo al rechazo me va a hacer como, pues, violentar, ¿no? O sea, agredir. Está como bien extraño, ¿no? Yo sí he notado... estas respuestas automáticas, como pues ya sé que al final voy a terminar agrediendo, o sea, pues, ¿por qué? O sea, no tiene por qué ser así, ¿no?
es como complicado hablar esto con otras personas, inclusive esto, o sea, oye, ¿sabes que vas a terminar agrediendo? Puedes detenerte, o sea, puedes tener otra salida diferente. Yo lo comentaba mucho cuando daba grupos, o sea, es que tú conoces solo una forma de resolver las cosas. Y esa forma de resolver las cosas es, pues, con violencia. Hay más formas de resolver las cosas, hay más formas, pues, pacíficas, más formas más inteligentes, ¿no? Y yo les digo, no puedo creer que ustedes no puedan, bueno, nosotros no podamos generar una forma más inteligente. Le digo, ahorita estamos 20 personas, vamos a poner una situación y entre las 20 personas vamos a generar una respuesta o diferentes soluciones a eso, ¿no? Y pues va generando ahí como un poquito de confianza. Respecto a lo que comentabas al principio, o sea, yo desde mi corriente como psicólogo, lo que he venido desarrollando, yo sí creo que pues todo es aprendido, ¿no? Totalmente. Yo siento que todo tal cual es aprendido, todo es modificable y yo lo veo mucho como en los trastornos mentales, ¿no? Cuando llega una persona y te dice, es que yo tengo alucinaciones. Hace poco tengo una paciente que tenía alucinaciones hasta de 1 hora, ¿no? Con su exnovio que acaba de fallecer. O sea, es una alucinación muy larga, ¿no? Sí. Muy larga, muy pesada, pero es aprendida. O sea, en algún lado aprendiste que tenías que alucinar eso. ¿Por qué? Porque no alucinas otra cosa. Alucinas lo que te pesa, ¿no? O sea, tu pesar, lo que traes ahí. Entonces, si tú le das, pues meramente condicionamiento, ¿no? O sea, si tú le das mucho valor a esto, pues lo vas a reforzar, ¿no? Si tú lo ignoras, pues termina, ¿cómo se dice? O desapareciendo, ¿no? Entonces, yo siempre comento cuando llega una persona como psiquiátrica en este punto de no vamos a juzgar ahorita. No vamos a juzgar ahorita, vamos a ver qué es lo que... ¿De dónde viene esto? Y yo te voy a decir si ya vemos si es un problema esta alucinación o si tienes un diagnóstico o algo, ¿no? Pero quitarle como esa etiqueta aprendida. Pasa con la masculinidad. Es una etiqueta aprendida. Entonces es como llegas, ¿sabes qué? Yo aquí no te voy a juzgar. Okay. No te voy a juzgar, vamos a hablar, pero yo nada más ocupo total sinceridad. Tú eres sincero, yo soy sincero. Y es como en terapia también lo digo mucho. Tú vienes con mentiras, yo voy a trabajar con tus mentiras. Y con mentiras no mejoramos. Mejoramos con la realidad, ¿no? Entonces, la masculinidad también es irte mucho de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que hay muchas personas aquí, que hay muchos hombres y mujeres, que todos somos iguales. Son la realidad. O sea, ¿por qué te quieres escapar de la realidad? Pues a lo mejor porque tu vida te han enseñado, escápate de la realidad. Y el machismo es un escape bien grande de la realidad. Entonces, si las condiciones en general fueran más reales y no viviéramos entre tanta mentira, pues no aceptaríamos una mentira como el machismo o estas masculinidades malas, ¿no? Y es como marcar entonces un discurso dominante, ¿no? O sea, algo que este escape de la realidad es como si la masculinidad entonces fuera un cuento, ¿no? O sea, gigante que nos envuelve a todas las personas, ¿no? Pero que justo, ¿no? Que no encaja del todo, ¿no? Con lo que se vive realmente, ¿no? Con el día a día, con qué pasa cuando tienes un día malo, qué pasa cuando no logras un objetivo, ¿no? Qué pasa cuando un negocio se te cae, ¿no? O sea, qué pasa cuando existen estos momentos en los que eres vulnerable, en los que en los que hay un fracaso, ¿no? En los que terminas como teniendo una mala experiencia, ¿no? O sea, ¿qué tanto impacta justo como en ese discurso, ¿no? Que ya nos compramos, muchos de nosotros, en muchas ocasiones? Y preguntarles con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es hegemónico, ¿no? En este sentido? ¿Qué de la masculinidad entendemos por hegemonía, por masculinidad hegemónica? Pues yo creo que es principalmente lo relacionado a los roles y estereotipos de género que se llaman, ¿no? Que un rol y estereotipo de género es que los hombres tienen que ser fuertes, deben de ser proveedores, deben de ser inteligentes, deben o se les permite tener muchas relaciones con mujeres, y en sí todo lo relacionado con todo eso. Entonces, yo creo que aquí una gran dificultad es cómo poder identificar si lo que estoy haciendo es un rol o un estereotipo de género, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, ponerte a pensar, a ver, esto que hice es cuestión violenta, es cuestión de masculinidad hegemónica, o sea, es hegemónica porque
invalida a todos los demás. O sea, por eso se hace esta hegemonía, ¿no? Digamos, una hegemonía es algo que perdura por el tiempo y que pasan cosas y sigue fija y sigue permanente. La cuestión es por qué sigue fija y permanente, porque está relacionada con ciertos privilegios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de privilegios? Uno, la toma de decisiones, la toma del dinero, ¿no? Las reglas, los reglamentos, ¿no? Entonces, vemos que hay leyes, reglamentos que se han tenido que ir modificando y han tenido que surgir otros nuevos porque son totalmente machistas, ¿no? Son totalmente patriarcales. Entonces, por eso existe una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pues porque está la problemática muy grande, ¿no? Que se tiene que hacer una ley para que no se violente a las mujeres y a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, desde ahí está la hegemonía de la masculinidad y que tiene que ver con esos roles, esos estereotipos que nos enmarcan. Entonces, cuando empecemos a aprender a identificar si lo que estamos viviendo o lo que yo hago es un rol o un estereotipo de género, es donde vamos a poder tener esa posibilidad de cambiar. Okay. Sí, era lo de la hegemonía. Pues la hegemonía yo siempre la he relacionado con este punto de... La veo también como muy, muy psicológico, ¿no? Es esto que está en la cabeza de todos y perdura y no te lo puedes quitar. Okay. Es como si alguien te dice, oye, tráeme un refresco. Pues todos pensamos en el mismo refresco. O sea, en automático se nos viene a la cabeza el mismo refresco. O sea, esa es la hegemonía. La hegemonía... ¿Qué refresco estás pensando? Estás leyendo la mente. ¿Uno rojo con letras blancas? Okay. Sí. O sea, es que esa es la hegemonía y perdura en nuestras mentes, ¿no? Entonces, cuando la masculinidad hegemónica es esa que todos la traemos. O sea, la aceptemos o no, la estemos reestructurando, cambiando, negando o lo que sea, está ahí implantada, ¿no? Por eso se habla de esta... ¿Cómo se dice lo de las nuevas generaciones? O sea, esta deconstrucción, ¿no? O sea, es quitar esto ya de este como inconsciente colectivo, ¿no? O sea, que ya no sea como la escuela de que por defecto, ¿no? Que debemos de traer todo, ¿no? Pues, tal cual el machismo, ¿no? La masculinidad. Claro. Sí, y cómo es bien importante esta parte de la implantación de esa imagen, ¿no? O sea, que va a construir la hegemonía. Ahorita decías del refresco, ¿no? Y yo pensaba en las múltiples representaciones que de pronto tiene en cualquier en cualquier otro medio, ¿no? Sale en películas, sale en imágenes, ¿no? Aunque no tenga específicamente las letras blancas, el color rojo, o sea, debe tener un aspecto en particular, ¿no? Y lo identificamos como ello, ¿no? O sea, como ese refresco en particular, ¿no? Un poquito entonces podríamos hablar que la masculinidad hegemónica es eso, ¿no? Es una imagen ya implantada que refiere el cómo debería de ser, ¿no? Y entonces cuando pensamos en un hombre, sobre todo, pensamos en un tipo de hombre en particular, ¿no? Y sobre todo creo que nos pasa a todos por acá y me pasa de pronto a mí, cuando llega una persona a solicitar atención, ¿no? Un hombre en particular, yo ya traigo como cierta idea del por qué, ¿no? O cuáles podrían ser las problemáticas o de dónde vienen, ¿no? Y eso también al final del día habla de nosotros dentro de la misma hegemonía, ¿no? De cómo ya construimos una imagen de lo que debería ser, ¿no? O de lo que esperamos, ¿no? De quién esperamos que llegue a estos grupos, cómo tienen que llegar, qué tuvieron que haber hecho, ¿no? Como un poquito cuál es su historia. Ayer leía un libro, les debo el autor, pero el libro se llama Perforando la masculinidad, ¿no? Que justo hablaba de su ejercicio, es decir, vamos a separar o a elevar a un punto de idea la masculinidad, ¿no? Y separarla de los hombres. ¿Por qué? Porque la masculinidad está inserta en todos los espacios que habitamos, ¿no? Inclusive en el cómo se construyen las leyes, ¿no? Un poquito lo que decías acá, las leyes pues tienen ciertos tintes patriarcales, paternalistas, ¿no? Y obviamente pues porque están construidos bajo esta misma norma, ¿no? Como hegemónica. Entonces plantea un poquito esa idea de que el libro lo que piensa es ver la masculinidad como el punto de partida de nuestras relaciones, ¿no? Y no necesariamente de la construcción del hombre, pero materializada, encarnada, ¿no? Como representada
por las acciones que nosotros tenemos, ¿no? Porque digamos que somos el cuerpo o el andante, ¿no? Que la masculinidad o esta idea utiliza para manifestarse en el espacio. Yo sé que esto suena muy esotérico y muy de magia, pero son las palabras que podríamos como llegar a utilizar para entender que la masculinidad como tal es una idea, ¿no? Es algo que justo no existe, que se construye en un imaginario colectivo, pero que se presenta o la podemos ver en acciones concretas, ¿no? Del día a día. Sí, digo, y son acciones muy concretas y muy lamentables, ¿no? O sea, la cifra de feminicidios ahí está, o sea, son casi 10 por día se llegó a tener. Sí. Entonces, yo creo que una parte importante de por qué también permanece esta masculinidad es por las consecuencias, pero no solamente las consecuencias legales, sino las consecuencias sociales. O sea, si un hombre hace un acto violento, es difícil que otro hombre llegue y le diga, oye, no lo hagas, ¿no? O sea, si alguien le dice algo a una mujer, pues nada más a veces se queda viendo y no pasa nada, ¿no? O sea, entonces, esta parte de complicidad, lo que se le llama el pacto patriarcal, ¿no? O sea, donde pues no hacemos más, o sea, y nosotros lo identificamos porque a lo mejor, digo, hay personas que cuando lo identifican dicen, se le está bañando con esto, ¿no? Pero, no, pues yo no hago nada para no meterme en broncas, ¿no? Entonces, o no, pues déjalo. O hay quienes se les unen, ¿no? Y dicen, no, pues yo también me uno y aprovecho, ¿no? Entonces, cuando nos dicen rompan el pacto, que no sé, pues se trata de eso, se trata de que si estás viendo que está pasando algo, pues no lo permitas, ¿no? Que suceda, no permitas que suceda. Y si uno lo permite, pues uno se vuelve parte de esta cuestión. Sin embargo, es estas consecuencias sociales, o sea, digamos, de nuestras relaciones, que también a veces hasta, como mencionabas ahorita, se justifican, ¿no? Se justifica el que yo lo tenga porque es de mi propiedad, porque es mi esposa, es mi mujer y todo esto. Cuando pues cada quien es libre de ser como es, ¿no? Claro. El control y la competencia, o sea, son cosas que te hacen ver cuando un hombre está como muy sumergido en estos machismos o violencia, ¿no? O sea, alguien que llega a un lugar y de volada quiere controlar todo, ¿no? O alguien que bien rápido quiere competir. Yo tengo un problema, no sé si es un problema, ¿no? Yo tengo una forma en la que he actuado yo cuando yo compito con alguien. O sea, yo llegué a un punto de mi vida en el que yo no le echo todas las ganas cuando hago algo. O sea, cuando yo juego ajedrez, yo no tengo, o sea, yo también no tengo ese problema con perder. Y cuando yo veo que la otra persona es, pues, muy temperamental, porque hay gente que no me le he quitado encima, que es otro, espérate, o sea, ya te gané, o sea, ya, sí. Ya subo. O sea, sí, o sea, y esto, ¿no? Por eso a veces como, sí me he dejado como hasta perder, ¿no? Y hay ciertas cosas en las que ya no le echo ganas y yo por eso me echo mucho de competir conmigo mismo, ¿no? Luego hago cosas que ya son porque competir con otro implicaría atentar contra su competencia, su control y está como complicado, ¿no? Estas ideas como lo que está arriba, ¿no? Ahorita también me quedé con este aspecto de cuando tú ves víctimas de violencia, empiezas a ver un patrón en los hombres, ¿no? Que de ahí nace la ruta que tenemos, ¿no? Sí. Empieza a ver un patrón y yo me acuerdo que yo le decía a mis compañeros, ¿no? A mi equipo multidisciplinario, le digo, pues es que parece que fuera el mismo hombre el que está violentando a todas las mujeres. ¿Y por qué parece que es el mismo hombre? Porque son todas estas ideas, toda esta idea general pasada en estos cuerpos que son los que lo llevan, ¿sí? El canal, ¿sí? Y llegan a estas consecuencias que son la violencia, ¿no? Entonces tú los ves y son las mismas características. Cuando ya me paso yo a tratar hombres, yo empiezo a conocer ya a esos hombres, ¿no? O sea, ya no nada más conozco estos rasgos machistas violentos, conozco ya al hombre, ¿no? Entonces es más fácil ya poder modificar, este punto de empatar el hombre, el que es, con lo que ha estado haciendo, ¿no? Okay. Entonces, siento que eso es como una diferencia y algo que a mí me ayuda mucho a ver como esta idea, ¿no? Esta idea general pasada a través de nosotros y llevada hacia este fin, porque tiene un fin, ¿no? O sea, al final todo comportamiento que sea negativo
sirve de algo. O sea, de algo malo, pero sirve de algo. Ha servido para preservar, pues, esta hegemonía en los hombres, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues cambiar esta idea general de porque en verdad queremos ese poder. También a veces es como mucha responsabilidad, ¿no? O sea, como que también, pues, vamos a repartirlo, ¿no? O sea, porque tengo que ser yo el que tiene muchas responsabilidades. Yo sí paso mucho la responsabilidad, no sé, a mi novia, ¿no? Yo le digo como el pues toma las decisiones, ¿no? Y ella es alguien que las toma, o sea, tampoco ocupo yo como estarle diciendo, ¿no? Pero no estoy imponiendo a que yo tengo que tomar las decisiones, ¿sí? Porque entonces, pues, vamos a dividir todo lo que se hace, o ponerlo dependiendo de las características que tienen cada quien. Yo soy mucho de eso, ¿no? O sea, si yo soy bueno para algo, considero que es algo que yo puedo aportar. Si tú eres buena para algo, considero que es algo que tú puedes aportar, ¿no? Y ir encontrando como ese equilibrio sin, no, es que tú no lo puedes hacer. Y lo tengo que hacer yo, pero no sé, y termino haciéndolo bien mal. Pues te ves bien ridículo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muy de fuerza. Me recordaste lo de la carga mental, ¿no? Que hablábamos el otro día, donde la mujer es quien se preocupa por llevar a los hijos, darles de comer, la ropa y todo esto. Y toda esta organización, hay veces en que decimos, no, pues que lo haga ella, ¿no? Como diría este señor. Y ya después ahí en lo que pueda yo coopero, ¿no? Entonces, esa parte de dejar todo a la decisión de la otra persona, pues también es una parte del proceso patriarcal de que no, pues encárgate tú porque yo estoy descansando, ¿no? No, encárgate tú porque no me interesa hacer eso, ¿no? Yo voy a hacer cosas más importantes, ¿no? Claro, cosas que dejan. Sí. Y voy a poner un hoyo aquí en la pared para colgar algo, ¿no? O sea, ¿Qué? No sé, pero algo. y yo siempre les comparto mucho y les digo, es que está padre el ser independiente. O sea, lavarte tu ropa, pues son cosas que no se hacen normalmente, ¿no? Lavarte tu ropa, hacerte de comer, ir a hacer todo el mandado, saber lo que quieres, es algo muy padre. Una amiga hace muchos años me comentaba, me decía, si tienes la oportunidad de vivir solo, totalmente solo, aprovéchala. Dice, porque aprendes bastante de ti y es un encuentro contigo mismo. Y luego ella decía como, bueno, ya viví sola, ahora sí me voy a regresar con mis papás otra vez. Y dice, pero ya tuve la experiencia de esto y vuelves muy independiente. Y yo les digo, es que está padre hacerte tú siempre lo digo esto, hacerte tú de comer, no sé, un huevo, pero que sea como tú quieres. O sea, siempre se va a querer mucho la comida de mamá, la comida de la pareja, la comida de alguien más, la aprecias, ¿no? Son sabores que están en ti. Pero también el tú saber lo que a ti te gusta y cómo te gusta y hacer algo y decir, oye, me quedó padre. Para mí, de mí, o sea, experiencias que muchos hombres no viven, está chido. Yo siempre les digo, está chido. Decir, oye, lavé toda mi ropa, dejé bien limpio todo. Sí, me hice responsable de esto, del otro, saqué la basura, o sea, cosas bien sencillas. Y yo les digo, es que te genera un placer, o sea, el hacerla, no estoy en este punto digo, no quiero que se malinterprete, ¿no? O sea, pero también es un proceso de crecimiento, ¿no? Y un proceso en el que te das cuenta que algo bien sencillo sí lo podías hacer. O sea, sí lo podías hacer y te genera un bienestar por decir, es que era tan sencillo y tan bloqueado que estuve, ¿no? De no poder hacer estas cosas. Claro, y que ese bloqueo pues más bien viene de estas normas como sociales, ¿no? Y veo como necesario poner sobre la mesa esto, ¿no? Para justo que no caiga quizás como en un individualismo de que necesitamos como construirlo nada más nosotros, sino que también es importante esto de con qué grupos, ¿no? Como empezamos a tener estos contactos, ¿no? Como esto que voy aprendiendo en mi independencia, ¿no? En el vivir solo, en el prepararme yo mis cosas, ¿no? En el hacerme responsable de lo que me concierne a mí. Cómo también lo transmito hacia afuera, ¿no? Porque creo que ese es un punto también de quiebre bien necesario, ¿no? Ahora no sé qué tanto para muchos jóvenes, ¿no? Que quizás no queremos una relación en este momento, o que vemos más esta posibilidad de la independencia, ¿no? O de vivir solos un rato, se convierte también en un asunto de competencia entre nosotros, ¿no? Porque creo que es importante justo como empezarnos a cuestionar estas maneras de relacionarnos entre vatos, ¿no? O sea, que cómo utilizo esos aprendizajes, ¿no? Personales en el afuera, ¿no? Con mis compañeros, ¿no? De qué manera lo utilizo para generar, o sea, mis redes de apoyo
¿no? Como mis espacios de colaboración en los que yo lo que yo aprendí te lo pongo a disposición para que también a lo mejor tú puedas ir creciendo. O es como, no, pues hazte tú, ¿no? O sea, yo ya lo sufrí, yo ya soy mejor que tú porque yo ya viví esta parte, tú no, ¿no? Entonces, creo que sí es como bien necesario también como ponernos a pensar en ese lugar, ¿no? En el que, ¿qué está significando también para los hombres, ¿no? Todos estos cambios, ¿no? Todas estas posibilidades de encontrarse a sí mismos sin un cuestionamiento sobre el cómo nos relacionamos a partir de eso, ¿no? Sin un entendimiento de, pues, algo tan básico como lo son las emociones, ¿no? Algo tan básico como lo que es, pues, cómo te sientes cuando no te sale algo, ¿no? Cómo te sientes cuando se te quema la ropa, cuando metiste un calzón rojo en la ropa blanca, ¿no? De cómo te sientes cuando pasan esas cosas, ¿no? Y esa vulnerabilidad, creo que también es parte importante, ¿no? Como de poderla empezar a conocer, ¿no? Desde nosotros, y también pues la posibilidad de compartirla, ¿no? Perdón, de poder llegar con Alex y decirle, ayer que me enamoré. No, hombre, chulada ¿no? Pero de pronto se fue como extraño, ¿no? Como si pareciera no posible para nosotros los hombres. Con respecto a eso, quizás, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Todo chido? Nos aventamos una pregunta más. Ya para cerrar. Ya para cerrar, me gustaría, quizás romperla en dos preguntas, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que muchas veces masculinidad y violencia parecieran ir de la mano, ¿no? O sea, como muy, muy entrelazados? Y para terminar, ¿qué opciones, ¿no? O sea, desde nosotros, desde el trabajo que hemos ido haciendo, desde opiniones personales, podríamos como ofrecer, ¿no? Para empezar a desligar, ¿no? Como quizás todas estas cargas de poder abusivo, ¿no? De poder de sometimiento, ¿no? De la masculinidad sobre nuestras propias relaciones. Bueno, mira, hace unos 2 años creo que envié una estadística que hablaba donde en Nuevo León el 66% de las mujeres se dedicaba como actividad principal el hogar. Y los hombres solamente se dedicaba como actividad principal el hogar el 1% de los hombres, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ver un buen ámbito donde podemos comenzar a interactuar de manera distinta, ¿no? Que es desde hacer lo mínimo básico, que es limpiar la casa, es recoger, es todo esto, ¿no? Es encargarse de... Yo, por ejemplo, tengo la experiencia en mi casa, que yo suelo barrer la calle y suelo hacer esto, ¿no? Y veo y escucho a veces que los vecinos, pues no, son las esposas, y decían, no, pues es que le gusta, ¿no? Es que le gusta hacerlo, ¿no? Así como que... Entonces, creo que comenzar como que a dar ejemplos de qué es lo que puedes hacer, para cuestionarte, ¿no? Para que los demás puedan visualizar de qué otra manera se pueden trabajar, o sea, qué otros tipos de masculinidades hay. Es algo muy importante porque a veces lo decíamos, no sabemos cuál es el rumbo, ¿no? A veces decimos, solamente lo aprendí porque así lo vi, porque si no hacía caso me pegaban. Entonces, sí. La violencia viene inherente desde el castigo, pero sí. ¿Hacia dónde voy? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, entender que están las masculinidades cuidadoras, entender que hay masculinidades que se enfocan desde el amor, desde la fraternidad, desde la solidaridad, o sea, entonces ampliar este contexto de hay otro tipo de forma de relacionarlo siempre va a ser importante. El asunto es hacer llegar esta información y lo que implica a todos los demás. Okay. Importante. Nada, como que me fui, ¿no? Hace poco
Bueno, de hecho, el sábado, ¿no? Estaba acomodando una mesa de dulces, ¿no? Y llega una persona y me dice, ¿sí le sabes o te están obligando? Sí, yo, ¿cómo? O sea, a ver. ¿qué pecado hice yo Sí. por acomodar un elote en una vasija, ¿no? O sea, hay gente muy rígida, muy, muy rígida. Cuando pones ejercicios de relajación, es, pues nariz, así, o sea, inhalar, exhalar por la boca. Pero llega un punto en el que hay gente que no puede hacer un ejercicio. Señor, nariz y boca. No, y no puede. Y está rígido el señor así, tieso, espérese. O sea, yo creo que se entiende este tipo de coraza que se ha creado, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no para todos es como salir fácil. Realmente hay una satisfacción en todo esto y yo lo vivo. O sea, realmente a mí ¿cómo se dice? Me dicen mucho, como cuando te dicen algo bueno, ¿no? O sea, me reconocen. Me reconocen mucho como este punto empático, este punto de respeto, de no control, de respetar la individualidad del otro. Realmente he llegado a un punto en mi vida en que me lo reconocen mucho. Y es parte del trabajo que he hecho aquí y se siente muy bien. O sea, se siente muy padre, ¿no? Muchos, hablando esto también de la realidad, ¿no? Muchos hombres llegan voluntariamente cuando la realidad ya te alcanzó. ¿Cuál es la realidad? La soledad. Claro. Cuando ya la familia se alejó de ti, cuando estás solo y ahora sí vengo porque quiero tratar mis violencias y estás solo. Hay personas que sí pueden recuperar todo, hay personas que ya no lo recuperan. Pero igual así encuentran una satisfacción y un camino que seguir, ¿no? Porque a veces ya hiciste tanto daño que pues no te lo... Pues la otra persona no te lo quiere perdonar, ¿no? Ni dejar pasar. Pero bueno, volviendo a esto de la rigidez, las personas que a lo mejor se nos hace un poquito más fácil salir de ahí por nuestra educación, tiene mucho que ver la educación. Hace poco yo comentaba a un amigo que tengo un compañero, Braulio de la escuela, Braulio Gutiérrez, porque el otro no, porque ese es muy machista. Bueno, es él. Y me dicen, y él tiene perspectiva. Le digo, es que desde que yo lo conozco, que empezamos la carrera, él ha sido un, no sé, hombre mejor, por decirlo así, ¿no? O sea, él no es machista y lo trae desde su casa, ¿no? O sea, para él es como muy, muy fácil, ¿no? Fluir en todo esto. Entonces, siento que una de las claves es esas personas o los que estamos aprendiendo, pues, a agarrar a esas personas y no tener como esta pena o vergüenza de ir a ayudar a alguien que está en este punto rígido, que ni siquiera puede respirar bien. O sea, yo siempre les digo, cuando estés enojado, chécate, no estás respirando, dejas de respirar, relájate y respira. Cuando una persona está enojada, porque es un proceso, ¿no? Necesito dejar de respirar para que toda la sangre circule de una manera en la que yo enojado pueda actuar de una manera violenta. Eso es un proceso biológico, ¿no? Claro. Pero entonces, pues, chécate, consciente de que no estás respirando y relájate, ¿no? Uh-huh. Para personas es difícil, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar a esas personas, ¿no? Uh-huh. Tenía un caso así bien rápido, ¿no? Un señor súper violento, ¿no? Decía, yo soy boxeador, yo golpeo a todos, yo intenté quemar a un, quién sabe quién, un rayo así el señor. Y yo dije, no, este señor no tiene arreglo, así ya bien decidido yo, ¿no? Y el señor de repente llegó y dijo, no, ¿sabe qué? Tuve un contacto con mis emociones. Y yo quiero que todos ustedes lo tengan. Y estaba con todos, el señor se acababa el grupo y estaba con el señor. Es que las emociones. Me sorprendió. Le dije, no, señor, usted... Claro. Me cayó la boca. y de qué bueno, ¿no? De qué bueno. Así sí. Sí, claro. Pues sí, terminar justo, ¿no? Como con esta recapitulación. Pues obviamente la violencia y la masculinidad pues, parecían estar como muy entrelazadas porque pues al final del día pues ese es el discurso dominante, ¿no? Inclusive cómo tienen que ser las relaciones, ¿no? Desde esta parte de poder, de que hay una competencia, ¿no? De que tienes que mostrar, ¿no? Como ciertas cosas. Y pues obviamente pensamos que justo si alguien te daña, ¿no? Como esa imagen, entonces, discúlpenme. Entonces tienes que esto, ¿no? O sea, golpearlo. Tengo que demostrarle que yo puedo, ¿no? Que yo puedo hacer las cosas, que sí, que soy mejor que el otro, ¿no? Pero pues tenemos que entender que justo la realidad pues no es así, ¿no? O sea, no tener esa idea o mantenerla a lo largo del tiempo pues no te lleva, ¿no? Como a ningún lado. Creo que la consecuencia más grande, la que mencionas, Héctor, justo de la soledad,
pues es, muchos lo dicen, ¿no? Pues es la consecuencia, ¿no? La consecuencia de tener estas formas rígidas, ¿no? Y esta desconexión con uno mismo, ¿no? También le apuesto mucho a la parte de reconocer qué es lo que va pasando, pero conocerlas todas, ¿no? Conocer cómo es el enojo, cómo es la ira, ¿no? Cómo es la tristeza, la nostalgia, la felicidad inclusive, no sé, cómo se muestra, pues, porque cuando no tenemos idea, ¿no? de cómo reaccionan en nuestro cuerpo, va a ser muy difícil darles un espacio, ¿no? O darles espacios sanos de descarga, ¿no? Creo que una de las consecuencias más grandes que este discurso ha tenido con los hombres ha sido esa mutilación emocional, ¿no? Se nos mutila la posibilidad de sentir y de sentir bien, ¿no? Y de sentir a gusto y de sentirme pleno con todo lo que implica, inclusive aquellas cosas que pues no son tan agradables de mí, ¿no? Pero pues creo que tendrá que ir como por ahí el que se lleven, ¿no? Como algo a casa por acá. Ya hablamos justo, la intención pues era poner sobre la mesa un poco qué es la masculinidad, ¿no? Cómo la podemos observar. Ya vieron que hay un mundo, ¿no? Como de cosas que podemos decir sobre esto, cosas con las que está relacionada. Tampoco es un tema acabado, ¿no? O sea, no es como que ya esto que se diga aquí o que saquemos es la norma, ¿no? O sea, no volvamos a tener un discurso hegemónico. Pero pues es la invitación, ¿no? O sea, de esto que nosotros hablamos, de a lo mejor el libro que les comenté o otras cosas que estén leyendo por allá, déjenos sus opiniones, déjenos sus comentarios. Les agradecemos mucho que hayan estado por acá. Héctor, Alex, muchas gracias por compartirse, por compartir un poco de sus experiencias, de lo que saben. Y pues nada, sin más por el momento, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Los queremos mucho, los queremos ver triunfar. Y pues tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias.